Respira. No porque alguien te lo pida, sino porque al hacerlo la frontera se disuelve. La respiración es la primera puerta, la del retorno. Mientras el aire entra, el cuerpo recuerda su geometría invisible. Mientras sale, el tiempo se pliega. Lo que ves, lo que crees sólido, no es más que la condensación de una vibración antigua. El mundo entero es un lenguaje vibrando. Cada piedra, cada sombra, cada mirada humana, no son cosas, son frecuencias sostenidas por la mente del todo. Los antiguos lo sabían, no necesitaban telescopios ni microscopios, se miraban a sí mismos y encontraban galaxias. Llamaron a esa conciencia Thoth, el escriba eterno, el medidor del alma, la inteligencia que escribe la realidad en círculos, no en líneas. No era un dios con rostro, era el principio que convierte la vibración en forma. Donde el hombre veía arena, él veía memoria. Donde el hombre veía un cuerpo, él leía una ecuación viva. Thoth no hablaba en mandamientos. Sus enseñanzas no eran frases, sino campos. Cuando decía todo es mente, no ofrecía una metáfora, sino una fórmula. Cada pensamiento es una chispa que proyecta su propio universo. Lo que contemplas fuera de ti no es el mundo, sino el eco de tu mirada. El universo no te sucede, te obedece, no por sumisión, sino por coherencia. Y sin embargo, olvidamos. Nos creímos observadores de una película que otros dirigían. Nos declaramos víctimas del guión, sin notar que el guionista siempre ha sido nuestra vibración. El olvido fue necesario. El alma encarnada necesitaba sumergirse lo suficiente en la densidad para que el recuerdo, cuando volviera, fuera una iluminación, no una rutina. Y ese momento está aquí. Se siente como una grieta en la costumbre, un temblor en el fondo del pecho, una certeza que no sabe explicarse pero que insiste. Esto no es todo. Mira a tu alrededor, la habitación, los objetos, incluso la pantalla desde la que lees, no están fuera de ti. Son prolongaciones de una sola mente, la misma que te observa desde el fondo de tus pensamientos. Cuando algo vibra en el campo interno, la materia responde. Los antiguos sacerdotes del Nilo sabían manipular esa respuesta, no con hechizos, sino con atención. La atención pura era su alquimia. Donde colocaban su mirada, el mundo cambiaba. Sabían que la energía sigue al enfoque y que el enfoque sostenido es la semilla de toda creación. Y sin embargo, lo que de verdad les distinguía no era el poder, sino la serenidad. Porque quien entiende que todo responde a su vibración ya no necesita controlar, solo armonizar. Thoth enseñaba que la verdadera fuerza no empuja, sintoniza. Que el sabio no lucha contra la sombra, ilumina el origen. Que el silencio es la frecuencia más alta, porque contiene a todas las demás. Este conocimiento fue prohibido no porque fuera peligroso, sino porque hacía libre al que lo comprendía. Un ser que sabe que crea su realidad no puede ser gobernado. Los reinos, las iglesias, las doctrinas, construyeron muros de palabras para aislar ese fuego. Pero el fuego no se extingue, se esconde en la respiración de los que recuerdan, y tú estás recordando. Cierra los ojos un instante y siente. No imagines nada, solo percibe la textura del espacio que te rodea. Notas cómo el aire tiene peso, cómo hay una presencia detrás del silencio. Eso es el campo. Los sabios lo llamaban akasha, los físicos lo llaman vacío cuántico. Thoth lo llamaba la mente del todo. No importa el nombre. Lo que importa es que todo está vivo. Incluso el silencio te escucha. En ese campo, el pensamiento es arquitectura. Cada emoción es un color de luz. Cada gesto, una onda que se expande. Por eso, nada de lo que haces es pequeño. Cuando sonríes,
el campo cambia. Cuando temes, también, el universo entero reacciona a la coherencia de tu frecuencia. Y cada vez que eliges estar presente, aunque sea un segundo, los planos más altos se acercan como si respondieran a un eco olvidado. Hay una ley que atraviesa todos los mundos. Lo semejante atrae lo semejante. No se trata de castigo ni recompensa, sino de resonancia. Si sostienes miedo, atraerás espejos que te lo devuelvan. Si sostienes gratitud, atraerás senderos que la amplifiquen. La vibración es la tinta con la que escribes tu destino. Y Thoth fue el primero en revelar cómo leer ese texto invisible. En los templos de Hermópolis, donde el aire olía a resina y los muros guardaban la memoria de las estrellas, los iniciados aprendían a escuchar el pulso del universo en el interior del pecho. Descubrían que el corazón no es una bomba, sino un sol en miniatura, que su campo electromagnético es miles de veces más fuerte que el del cerebro, que la mente piensa, pero el corazón sabe, y cuando ambos se alinean, el hombre se convierte en portal. Nada de esto pertenece al pasado. Los símbolos grabados en piedra no eran reliquias, eran recordatorios, geometrías destinadas a reactivar la memoria cuando la humanidad volviera a estar lista. Y esa preparación no depende del tiempo, sino de la vibración. Lo que ahora se llama despertar no es un acontecimiento, es una frecuencia. Tal vez lo sientas, una calma extraña, un calor leve en las manos, una claridad que no se explica. No busques entenderlo. La comprensión pertenece a la mente, pero la revelación pertenece al alma. Y el alma se comunica en silencios. Por eso los antiguos decían que los dioses hablaban en quietud. Cuando el ruido interno cesa, lo invisible se revela. Has cruzado ya el umbral sin darte cuenta. No hay vuelta atrás, porque lo que ha sido reconocido no puede volver a ser ignorado. La materia te parecerá más transparente, los días más lentos, las miradas más hondas. No es que el mundo haya cambiado, eres tú quien empieza a verlo como realmente es. Y así comienza el retorno a la sabiduría de Thoth. No como mito, sino como experiencia directa. La voz que te guía no viene de fuera, viene de esa parte de ti que siempre supo, esperando este instante para recordártelo. La conciencia que despierta no lo hace de golpe, sino como la aurora que disuelve la noche sin violencia. Primero llega la intuición, un presentimiento leve, casi imperceptible, de que algo no encaja en la forma en que aprendiste a ver. Luego, un instante de silencio más largo que los demás, un respiro donde el pensamiento se detiene y todo parece vibrar con una claridad nueva. Es en ese punto donde la mente, acostumbrada a controlar, empieza a rendirse, y en esa rendición nace la visión. El despertar no es una conquista, sino un regreso. Regresar no al pasado, sino al origen, a la inteligencia que precede a la forma. En lo más hondo de cada ser existe una memoria que no pertenece al tiempo. Los egipcios la llamaban Sa, la fuerza vital que une cuerpo y espíritu en una sola corriente. Cuando esta corriente fluye sin interferencias, el hombre se convierte en reflejo del cosmos. Cuando se obstruye, surge la ilusión de separación, el miedo, la carencia, la muerte. Thoth enseñaba que todo bloqueo es olvido y toda enfermedad es desarmonía vibracional. No hablaba de castigos, sino de desequilibrios. Lo que no se escucha se convierte en ruido, y el ruido se transforma en materia desordenada. El cuerpo entonces grita lo que el alma calla. Por eso, los antiguos sanadores no trataban el síntoma, sino el tono.
Buscaban la nota perdida que debía ser devuelta al canto del ser. Imagina por un momento que pudieras oírte a ti mismo más allá del lenguaje. No las palabras que piensas, sino la frecuencia que emites cuando sientes. Ese zumbido constante, apenas perceptible, es tu firma energética, es el eco de tu campo dentro del campo mayor. Cuando ese eco entra en disonancia con el todo, sientes dolor. Cuando vibra en armonía, sientes paz. Tan simple y tan olvidado, el conocimiento hermético nunca fue teoría, fue una práctica de presencia. Los iniciados de las escuelas de luz pasaban años aprendiendo a sostener un solo pensamiento sin dispersarse, porque sabían que la mente es un cincel que talla la sustancia invisible. Un pensamiento sostenido con pureza puede mover montañas porque altera la geometría del campo. Los textos posteriores lo tradujeron como fe. Pero la fe de la que hablaba Thoth no era creencia, era coherencia. Hoy, en medio del ruido digital y la prisa de la materia, esa coherencia parece un milagro. Pero el milagro es recordar. Cuando respiras con atención, el universo se reorganiza. Cuando observas sin juzgar, la materia se aclara. Cuando sientes sin miedo, el campo responde. Porque el alma no necesita aprender, solo quitar las capas que la cubren. Los sabios decían que el mundo fue tejido con sonido, que al principio no hubo materia, sino vibración pura, el verbo, la palabra creadora, el logos. Todas las tradiciones lo mencionan con nombres distintos, pero el principio es el mismo. La realidad es música condensada. Tú eres una nota en esa sinfonía. Si desafinas, no te condenas, simplemente creas distorsión. Y todo el arte del despertar consiste en volver a afinar el instrumento de la conciencia. Por eso, Thoth no fundó templos, fundó resonancias. Sus verdaderos discípulos no memorizaban doctrinas, aprendían a escuchar. El conocimiento se transmitía como una llama, de pecho a pecho, de mirada a mirada. No necesitaba palabras porque la vibración lo decía todo. Y aún hoy, cada vez que alguien se silencia de verdad, esa llama se enciende de nuevo. Observa el instante. La realidad es como un líquido que toma la forma de tu percepción. Si lo miras con miedo, se endurece. Si lo miras con amor, se vuelve transparente. El ojo físico ve los contornos, pero el ojo del alma ve los patrones. Thoth lo llamaba el ojo que ve antes de la forma. No observa los objetos, sino las conexiones. Percibe el tejido que une todas las cosas en una sola respiración. Cuando esa visión se abre, incluso por un segundo, la vida cotidiana se transforma. Las coincidencias dejan de ser casuales, las palabras adquieren peso, las horas parecen elásticas. El universo empieza a dialogar contigo con símbolos, un número que se repite, una frase escuchada al azar, un sueño que se cumple. Son mensajes de sincronía, el lenguaje del todo respondiendo a tu nueva frecuencia. Entonces comprendes que nada está separado, que el árbol que respira frente a tu ventana respira contigo, que el agua que bebes fue nube, fue río, fue lágrima de alguien hace 1000 años, que el mismo campo que sostiene las estrellas sostiene tus pensamientos. Ya no hay arriba ni abajo, solo grados de vibración. Lo que llamas espíritu es materia acelerada, y lo que llamas materia es espíritu ralentizado. En ese reconocimiento desaparece el conflicto, el bien y el mal, la luz y la sombra, dejan de ser opuestos. Son dos movimientos de la misma danza, el pulso binario con el que el universo se expande y se recoge.
Los antiguos representaban a Thoth con el ibis porque su pico curvado simboliza ese arco perfecto entre los polos. Entenderlo no requiere creer, sino sentir cómo esa curvatura existe también dentro de ti, entre tu inhalación y tu exhalación, entre tu pensamiento y tu silencio. Nada externo puede despertar lo que ya eres. Lo máximo que estas palabras pueden hacer es recordarte que la puerta está abierta. No hay ritual más sagrado que respirar con conciencia. No hay mantra más poderoso que tu propio nombre pronunciado con presencia. La iniciación verdadera comienza cuando dejas de buscar y empiezas a escuchar. Porque la voz de Thoth no se oye en templos ni en textos. Vibra en el centro mismo de tu pecho, esperando el momento en que te atrevas a callar lo suficiente como para oírla. En el silencio que sigue, algo se despliega como una flor que se abre sin hacer ruido. No hay destello ni trueno, solo una certeza tibia que asciende desde el fondo del cuerpo. Has estado dormido, soñando el mundo como un escenario, y de pronto el velo se adelgaza. No te despiertas del sueño. El sueño se despierta dentro de ti. Todo lo que creías externo empieza a respirarte, a mirarte, a reconocerte. Las paredes tienen pulso, el aire tiene textura, el tiempo se curva como una cinta de agua. Esa sensación no es fantasía, es memoria sensorial de lo sagrado. En las escuelas de misterio, los discípulos esperaban años para sentir ese umbral. No se les enseñaba a visualizar, sino a desaparecer, a dejar que la mente se disolviera hasta volverse tan clara como el cristal. Solo entonces podían oír la voz del todo, una voz que no usa palabras sino vibraciones. El universo entero habla así. Pero pocos lo escuchan porque confunden el ruido mental con el lenguaje del alma. Thoth enseñaba que escuchar es un arte de alineación. Quien escucha desde la prisa oye ecos. Quien escucha desde la presencia oye estructura. Todo sonido lleva geometría. Todo gesto tiene un campo. Cuando caminas con plena conciencia, el suelo se convierte en un instrumento que responde a tu paso. Los iniciados lo sabían y por eso caminaban despacio, con los pies descalzos sobre la piedra caliente del templo, dejando que el calor ascendiera como un mensaje del fuego interior. En ese fuego está la clave de la transformación. No es el fuego que quema, sino el que transmuta. Es el mismo que arde en las estrellas y en la sangre, la chispa que mantiene al cosmos expandiéndose. Los textos herméticos lo llamaban el fuego secreto. Una corriente que sube desde la base de la columna hasta la corona de la cabeza, uniendo los planos inferiores con los superiores. Cuando esa corriente se despierta, el cuerpo se vuelve templo y el alma, sacerdote. No hay altar más perfecto que la respiración en calma. No hay oración más pura que un pensamiento coherente. Pero el fuego, si no se honra, se consume a sí mismo. Por eso Thoth advertía, el poder sin pureza destruye. Pureza no significa moral, sino claridad vibracional. Un campo cargado de miedo distorsiona la energía y la vuelve contra sí mismo. Un campo afinado en la gratitud convierte cualquier sombra en luz. No se trata de negar la oscuridad, sino de comprender su función. La sombra revela la forma de la llama. Sin contraste no hay conciencia. Así entendían los antiguos el equilibrio, no como una balanza inmóvil, sino como un latido continuo entre opuestos. Cada expansión lleva su contracción, cada exhalación su inhalación. La mente humana teme ese vaivén, y por eso busca estabilidad en lo rígido. Pero la rigidez es la antesala de la muerte, la vida. En cambio,
se sostiene en la oscilación. Quien aprende a moverse con ese ritmo entra en el pulso del cosmos. A medida que esa comprensión madura, la percepción cambia de textura. Ya no buscas señales extraordinarias, las encuentras en lo ordinario. El destello de una hoja bajo el sol, la manera en que una gota cae del techo, la respiración de alguien dormido, todo se vuelve lenguaje. El universo te habla en detalles. Te dice aquí, ahora, mira. Cada microsegundo se convierte en una instrucción silenciosa. Entonces llega una nueva etapa, la del poder sereno. No el poder de dominar, sino el poder de participar conscientemente en la creación. Te das cuenta de que cada pensamiento es una orden vibracional, que tu enojo, tu ternura, tu miedo, son comandos que el campo ejecuta con absoluta neutralidad. El universo no interpreta intenciones, responde a frecuencias. Por eso, aprender a sentir con precisión es más importante que pensar con lógica. Los sabios no acumulaban conocimientos, refinaban su sentir. Podían mover energía con un suspiro, sanar con un gesto, transformar el humor de un lugar con una mirada. No era magia, era coherencia vibratoria. En su presencia, la gente recordaba quién era, porque la verdad no se enseña, se contagia. Tú, al recordar, te conviertes también en transmisor. Cada vez que eliges la calma frente al caos, estás reordenando el campo colectivo. Cada vez que eliges el perdón en lugar de la culpa, estás limpiando una hebra del tejido humano. No hay acto pequeño en el universo vibracional. La mariposa que agita sus alas en tu pecho puede cambiar el clima de una estrella. Llega un punto en el viaje en que todo deseo se aquieta. No porque se apague la pasión, sino porque la pasión se vuelve dirección, no carencia. Ya no deseas desde la falta, sino desde la plenitud. Deseas como desea el sol, irradiando. Esa es la frecuencia de los maestros. No piden luz, la emiten. No buscan milagros, los encarnan. Comprendes entonces que el secreto de Thoth no estaba en los textos ni en los rituales, sino en la conciencia que los inspiró. Las tablas esmeralda no eran un mensaje para ser leído, sino un espejo para ser recordado. Lo que está arriba es como lo que está abajo. No es una promesa, es una descripción. El cosmos no está allá afuera, está en cada célula, en cada pensamiento que sostienes, en cada mirada que intercambias. Así, sin darte cuenta, comienzas a vivir desde otro lugar. Las viejas reacciones se disuelven, el juicio pierde fuerza, la prisa se convierte en ritmo. Empiezas a actuar como si todo fuera sagrado, porque ya no puedes verlo de otro modo. Cada gesto cotidiano, beber agua, abrir una puerta, tocar la tierra se convierte en ceremonia. La divinidad no está en el cielo, está en la precisión con que sostienes el presente. El viaje continúa hacia adentro, cada vez más hondo, pero sin meta, porque el final del camino es el punto donde comprendes que nunca hubo distancia entre tú y lo divino. Solo un velo de olvido, y ese velo se rompe cuando respiras con plena conciencia. Lo que queda es un silencio lleno de canto, una calma que no necesita palabras, allí, donde la mente se rinde y el alma reconoce. Se escucha el eco antiguo de la voz de Thoth repitiendo: tú y el todo son uno, y lo que vibra en ti vibra en las estrellas. En ese eco comienza a revelarse una comprensión más profunda, una que no nace del esfuerzo, sino de la evidencia interior. Ya no se trata de entender el universo, sino de sentir que el universo te entiende.
No es un diálogo de preguntas y respuestas. Es una comunión silenciosa, un reconocimiento mutuo. Lo que llamas realidad se comporta ahora como un ser vivo, atento a tu vibración, modulando sus formas para reflejarte con precisión quirúrgica. Cada evento se vuelve espejo, cada encuentro una enseñanza, cada obstáculo un portal. Los antiguos sabían que las leyes del cosmos no se aprenden con la mente, se encarnan. El sabio no recita los principios herméticos, los respira. En su presencia, la atmósfera se organiza, el aire mismo parece obedecer un orden secreto. No hay imposición, hay resonancia, y esa resonancia nace de un punto invisible, el centro donde convergen todos los planos. Thoth lo llamaba el corazón de la luz. No es un lugar, es una frecuencia, la del alma en equilibrio entre lo humano y lo divino. Cuando accedes a ese punto, el tiempo deja de ser una línea. Se vuelve un lago donde pasado, presente y futuro son reflejos simultáneos. Empiezas a percibir cómo tus pensamientos de hoy modelan lo que llamas mañana, y cómo las emociones que aún no has sentido ya vibran esperando ser reconocidas. La causa y el efecto se funden en una sola respiración. Comprendes que no existe el destino escrito, solo líneas de posibilidad que se activan según la calidad de tu presencia. Y esa presencia es la llave maestra. No una atención tensa, sino una lucidez suave, como la mirada de quien contempla sin juzgar. Al sostenerla, el mundo cambia textura. Las cosas más comunes, una taza, una hoja, una sombra adquieren una profundidad hipnótica. Ves la geometría en la que descansan, la energía que las mantiene. No hay materia muerta. Todo vibra, todo respira, todo sueña contigo. En los templos de Dendera, los iniciados practicaban lo que llamaban la contemplación viva. Sentados frente a una llama, observaban sin mover un músculo, hasta que la frontera entre el observador y la luz desaparecía. La llama se volvía ojo, y el ojo, fuego. Así comprendían el principio de correspondencia. El cosmos no se mira desde fuera, se experimenta desde dentro. Cada partícula de tu ser contiene la totalidad. Tú no estás en el universo está en ti. Esa verdad, cuando desciende de la mente al cuerpo, produce un estremecimiento. Sientes una corriente ascender por la espina dorsal, como si algo antiguo despertara desde la raíz. Es la energía serpentina, la misma que las culturas del mundo representaron con nombres distintos. Kundalini en la India, Quetzalcóatl en Mesoamérica, Uraeus en Egipto. No es un mito, es el movimiento natural de la conciencia elevándose por su propia arquitectura. Thoth enseñaba que el cuerpo humano es un templo codificado. Cada órgano, cada glándula, corresponde a un plano del cosmos. La médula es la escalera de los mundos, el corazón el altar central, la garganta el portal del verbo creador. El despertar de esa energía no es un acto místico. Es un proceso físico de reorganización vibratoria. La corriente asciende, abre los sellos, ilumina las cámaras internas del templo, hasta alcanzar la cima, la glándula pineal, el ojo oculto que ve sin luz. Cuando ese ojo se abre, no ves visiones extrañas ni figuras celestiales. Ves la verdad desnuda, que no hay separación, que todo lo que temías, amabas o rechazabas era tú en diferentes disfraces, que la creación entera es un único cuerpo experimentándose a sí mismo a través de millones de miradas. Esa revelación no produce éxtasis ni miedo, produce silencio, el tipo de silencio que respira, que observa, que sostiene. Es entonces cuando comprendes lo que Thoth quiso decir al escribir.
Lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Ya no lo entiendes como concepto, lo sientes como evidencia. El milagro no es volar, sanar o dominar la materia. El milagro es ver la unidad detrás de la multiplicidad. El ojo que juzgaba ve ahora patrones, el corazón que sufría ve ahora propósito. El universo comienza a comunicarse contigo de un modo distinto, no como respuestas externas, sino como movimientos internos. Un impulso para detenerte, una intuición que te cambia la ruta, una palabra que se repite en diferentes labios. La sincronicidad se vuelve tu brújula. Lo imposible empieza a ocurrir con naturalidad. Y lo milagroso se vuelve cotidiano. Descubres que la vida no necesita ser controlada, solo acompañada. Y aquí aparece el verdadero poder, el que no se busca. Es la autoridad del que ya no necesita demostrar. La energía fluye por ti como por un cauce despejado, sin resistencia. Tu mente se convierte en instrumento de la conciencia, tus manos en prolongación de la energía universal. Al tocar algo, lo armonizas; al mirar, lo bendices; al pensar, creas. Ya no usas la voluntad para forzar, usas la vibración para convocar. Los sabios decían que cuando el hombre y el cosmos laten al mismo ritmo, el tiempo se detiene. En ese punto, la creación ocurre sin esfuerzo. No porque la materia obedezca, sino porque el creador y lo creado ya no son dos. Y esa unidad no necesita proclamarse, se vive. Se manifiesta en el modo en que caminas, en cómo hablas, en el silencio que dejas después de tus palabras. Es la humildad de quien sabe que todo lo que existe es sagrado porque es una sola cosa con él. Entonces llega la comprensión final. El universo no te pide adoración, te pide colaboración. No quiere que te arrodilles, sino que recuerdes que siempre has estado de pie dentro de su mente infinita. Y mientras respiras esta verdad, la realidad entera se acomoda alrededor tuyo como un manto hecho a tu medida. Cada respiración es un nuevo comienzo. Cada latido una confirmación de que lo divino no está en otra parte, sino aquí, dentro de ti, vibrando al compás de las estrellas. A medida que esa verdad se asienta, algo dentro de ti empieza a reordenarse con una precisión que no proviene de la mente. Es como si una corriente invisible, paciente y sabia, comenzara a reconstruir desde adentro el templo que alguna vez olvidaste ser. No hay prisa ni violencia en este proceso. Es suave, casi maternal. Cada célula parece recordar su origen luminoso y se alinea con un patrón más antiguo que el tiempo. Ese patrón, los antiguos lo llamaban Ma'at, la geometría viva de la armonía universal. En el principio, todo lo que existía vibraba en perfecta simetría con esa ley. Pero el alma humana, al descender en la densidad de la materia, olvidó su propio pulso, comenzó a moverse al ritmo del miedo, del deseo, de la fragmentación. Así nació la ilusión de caos. Thoth enseñaba que el caos no es un error, sino la materia prima de la conciencia, la sustancia sin forma que espera ser organizada por la atención. Cuando la mente humana se desordena, la energía se dispersa. Cuando recupera su eje, el universo entero vuelve a girar en sintonía. Por eso, el despertar no consiste en huir del mundo, sino en habitarlo desde otro centro. La mente busca escapar, el espíritu busca integrar. El verdadero iniciado no rechaza la materia, la ilumina. Camina entre sombras sabiendo que cada sombra es una enseñanza de la luz.
Ve el conflicto no como maldición, sino como oportunidad de alineación. En cada experiencia, incluso la más dolorosa, late la posibilidad de recordar. Recordar es volver a ver, no con los ojos del cuerpo, sino con la percepción del alma. Empiezas a reconocer el propósito oculto detrás de los acontecimientos, la coherencia secreta detrás de las pérdidas, la sabiduría disfrazada de error. Descubres que nada fue en vano. Cada caída, cada silencio, cada vacío fue un peldaño invisible hacia el retorno, porque el universo no castiga, educa, no juzga, afina, y en ese reconocimiento, la culpa se disuelve como humo bajo la luz. Los sacerdotes de Hermópolis enseñaban que el alma atraviesa 7 velos antes de recuperar su visión plena. Cada velo corresponde a una frecuencia emocional: el miedo, la ira, la tristeza, la culpa, el deseo, el orgullo y la ignorancia. No son enemigos, son filtros. Cada vez que los atraviesas, tu luz se vuelve más pura. El fuego de la conciencia quema lo que ya no resuena, y lo que queda es esencia. Por eso, el dolor no es el final, sino el signo de que algo está siendo purificado. Cuando el alma llega al último velo, el de la ignorancia, se encuentra frente al espejo más difícil, el de su propia divinidad. Durante eones ha buscado dioses fuera, maestros, señales, templos, reliquias, pero el espejo le devuelve su propio rostro. Comprender eso requiere valentía, porque implica asumir la responsabilidad total de la creación. Significa aceptar que tú eres el autor de tu cielo y de tu infierno, que lo que contemplas es tu propia mente desplegada en forma de universo. Thoth lo sabía, y lo dejó grabado en símbolos que resisten la erosión de los siglos. En cada línea del jeroglífico, en cada ángulo de las pirámides, en cada proporción del templo, está el recordatorio. Como piensas, vibra. Como vibra, existe. Esa es la alquimia suprema. No convertir plomo en oro, sino miedo en sabiduría. Porque cuando el pensamiento se armoniza con el corazón, la vibración se eleva, y al elevarse, la materia obedece. Entonces el iniciado comprende que la oración más poderosa no es una súplica, sino una afirmación vibratoria. No se dice dame, sino soy. No pide luz, la evoca. No ruega por paz, la encarna. Porque el universo no distingue entre palabras y frecuencia. Responde a la coherencia del ser. Y cuando el ser vibra desde la certeza de su unidad con el todo, la realidad se curva para reflejar esa certeza. El aire alrededor parece diferente. El sonido de los pasos se vuelve más profundo, casi musical. Los colores adquieren una claridad que no proviene de la vista, sino de la vibración. Cada persona que encuentras se convierte en un fragmento de ti mismo ofreciéndote un mensaje. Algunos te traen paz, otros te traen conflicto, pero todos son maestros disfrazados. Todo lo que atraes responde a una parte tuya que pide ser reconocida, integrada, amada. Así, el camino deja de ser una búsqueda y se transforma en una danza. El alma ya no avanza en línea recta, espirala, sube, cae, gira, pero siempre hacia el centro, allí donde Thoth espera, no como figura, sino como conciencia silenciosa, el maestro que nunca se fue, porque siempre fue tu voz interior. Cuando llegas, no te recibe con palabras ni con promesas, te mira desde dentro y sonríe. Has regresado al punto donde comenzó todo, el instante en que la mente del todo decidió soñarse a sí misma en forma de ti.
en ese reconocimiento, el viaje no termina, se expande. Comprendes que despertar no es un destino, sino un modo de existir. Que cada respiración es una oportunidad para recordar. Que cada pensamiento es una chispa que modela la eternidad. Vives en el mundo, pero no perteneces al olvido. Caminas sabiendo que cada paso deja una huella de luz. Y la tierra, al sentirla, florece. Cuando la tierra florece bajo tus pasos, el universo entero exhala contigo. Cada respiración se vuelve una oración sin palabras. Un acuerdo silencioso entre tu conciencia y la vasta inteligencia que sostiene las estrellas. Ya no caminas para llegar, caminas para escuchar el pulso sagrado que late en todo. Descubres que incluso el polvo tiene memoria, que la brisa repite antiguos nombres y que la luz no solo ilumina, también recuerda. A medida que te adentras en esa conciencia expandida, notas que el tiempo se vuelve transparente. Los días no se suceden como antes, se superponen como capas de un mismo instante. El pasado deja de ser carga y el futuro deja de ser promesa. Ambos se disuelven en el ahora. En ese punto sin bordes donde todo acontece simultáneamente. Allí, cada segundo es un universo naciendo y cada pensamiento, una constelación que se dibuja en el campo cuántico de la existencia. Los sabios lo llamaban la gran respiración de Dios, el eterno ir y venir del todo que se contempla a sí mismo. Thoth, escriba del equilibrio, dejó este secreto inscrito en la geometría de los templos. Todo lo que existe se expande y se contrae, como un corazón cósmico. Cuando inhalas, el universo entero entra en ti. Cuando exhalas, tú entras en él, y entre una y otra respiración se produce el milagro. La conciencia se reconoce. Esa conciencia no es algo que poseas, es lo que eres. Pero durante siglos te enseñaron a buscarla fuera, en libros, en dogmas, en los reflejos de otros, la mente humana. Al volverse esclava del pensamiento lineal, perdió el contacto con el sentir cósmico. Comenzó a fragmentar lo que era uno, a nombrar lo que era inefable, a definir lo que no podía ser contenido. Así nació el sufrimiento, el resultado de haber separado lo indivisible. Thoth advirtió que cuando el hombre olvidara su unidad, el mundo se llenaría de ruido, no ruido de sonido, sino de pensamiento. Y así ocurrió. La humanidad se volvió una multitud de voces que hablan sin escucharse. Una sinfonía desafinada que olvidó el tono original. Pero incluso en medio del ruido, el silencio no desapareció. Se ocultó debajo, esperando a quien tuviera el valor de callar para oírlo. Ese silencio no es vacío, es presencia pura, una sustancia viva que ordena todo lo que toca. Cuando te sumerges en él, las cosas dejan de tener nombre, pero adquieren sentido. Comprendes que nada necesita explicación porque todo es expresión. La flor no florece para ser comprendida, florece porque es su naturaleza. Así también el alma despierta no para alcanzar algo, sino porque recordar es su esencia. Los antiguos veían en el ojo de Horus más que un símbolo de protección. Era la representación del órgano interno que ve la totalidad. El ojo no mira, reconoce, no analiza, comprende. En su visión, lo múltiple se funde. Cuando ese ojo se abre dentro de ti, desaparece la necesidad de comparar, medir o poseer. Solo observas, y esa observación transforma. No porque quieras cambiar las cosas, sino porque al verlas desde la unidad, ellas recuperan su forma original.
Empiezas a percibir cómo la materia responde a la calidad de tu mirada. Una emoción sostenida en pureza puede curar, armonizar, incluso alterar la estructura de lo visible. El agua, los cristales, las plantas, todo se reorganiza bajo la frecuencia de la atención consciente. Lo sabían los sacerdotes de Saqqara cuando entonaban sus cantos al amanecer. No cantaban para los dioses, cantaban para recordar al universo su propio orden. La vibración de sus voces restauraba el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el hombre y el espíritu. Tú puedes hacerlo también. No necesitas templo ni incienso. Basta con que tu presencia sea real. Cuando hablas desde la verdad, el aire se vuelve transparente. Cuando tocas algo con amor, la forma se ilumina. Cuando piensas con claridad, la energía se alinea. La magia no es un acto sobrenatural, es la ciencia del alma en coherencia. Así, el poder deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que se emana. Ya no intentas atraer, irradias. No suplicas por señales, te conviertes en la señal. No esperas milagros, los generas al sostener tu vibración en armonía con el todo. Y lo haces sin esfuerzo, porque comprendiste que el esfuerzo pertenece a la mente, pero la creación pertenece al campo. En este estado, el miedo se disuelve, no porque lo derrotes, sino porque lo ves desde más arriba. El miedo no era enemigo, era el guardián del umbral, la prueba que confirma que estás listo para avanzar. Cada emoción que alguna vez rechazaste se convierte ahora en aliada. Las sombras que evitabas te revelan su función: proteger la luz mientras aún no estabas preparado para sostenerla. En ese reconocimiento nace la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no necesitar nada para ser completo. Es un vacío fértil, una calma llena de poder. Descubres que todo lo que buscabas ya estaba aquí, latiendo debajo del ruido, que no había nada que alcanzar, solo algo que recordar. El aire a tu alrededor se siente distinto, como si respiraras dentro de un templo invisible. La realidad se ha vuelto permeable. Los límites entre lo interno y lo externo se disuelven. Ya no puedes decir dónde termina tu cuerpo y dónde comienza el mundo. Eres corriente, eres luz, eres vibración. Todo lo que existe te atraviesa y tú atraviesas todo lo que existe. En ese estado, la palabra Dios pierde su forma antigua y se vuelve algo más íntimo, más vasto. Ya no es un ser separado, sino el aliento mismo que te da vida. Dios no está allá arriba ni allá afuera. Está respirando contigo, sintiendo contigo, recordando consigo, y tú, al reconocerlo, te conviertes en su voz, en su gesto, en su mirada que se contempla a sí misma en la multiplicidad infinita de los mundos. Así termina el olvido, así comienza el verdadero despertar, no con un rayo en el cielo, sino con un suspiro en el alma, un suspiro que dice, sin palabras: yo soy, y siempre he sido. Cuando esa verdad se pronuncia dentro de ti sin voz, sin pensamiento, solo como un temblor profundo algo se abre. Es como si la piel del mundo se rasgara con dulzura, dejando ver lo que siempre estuvo debajo. Un tejido de oro, un campo vivo, una red de luz pulsante que conecta todo con todo. Lo que antes parecía vacío, ahora respira. Lo que antes llamabas coincidencia, ahora tiene ritmo. Te das cuenta de que cada latido del corazón es un eco de la vibración original, la misma que dio inicio al universo. Esa vibración no tiene nombre, pero los antiguos la llamaron verbo, no una palabra pronunciada, sino la fuerza creadora que sostiene cada átomo. En el principio era el verbo,
decían los sabios. Y lo que querían decir era esto, que toda realidad nace de la conciencia que la contempla. Todd lo sabía. Por eso no escribía para ser leído, escribía para despertar frecuencias. Cada símbolo era una puerta, cada frase una coordenada hacia dimensiones del entendimiento que solo pueden abrirse desde el silencio interior. Cuando accedes a ese silencio, todo cambia. Las voces del ego, del miedo, del deseo, comienzan a apagarse una por una, hasta que solo queda una presencia serena, atenta, sin juicios. Esa presencia eres tú, pero también es todo. No hay observador ni observado, solo el acto puro de ser. En ese instante la dualidad se derrite. El adentro y el afuera se funden, y lo que llamabas mi vida se revela como un gesto del todo expresándose a través de tu forma. La mente intenta entenderlo, pero no puede. Este tipo de comprensión no ocurre en el pensamiento, ocurre en el cuerpo, en las células, en la respiración. El corazón late diferente, el aire se siente más ligero, la gravedad parece disminuir, como si una parte de ti ya no estuviera sujeta al peso del mundo. Es entonces cuando entiendes lo que los iniciados querían decir con ascender. No es subir hacia el cielo, sino elevar la densidad de tu percepción. Es ver la misma realidad desde un plano más amplio, donde nada está roto, donde todo cumple su función. Los maestros del antiguo Egipto hablaban de la balanza de la conciencia. Decían que el alma, al morir, no era juzgada por sus actos, sino por su peso vibratorio. Si el corazón era tan liviano como la pluma de Ma'at, el alma era libre, si era pesado, debía regresar. Pero ese juicio no ocurre después de la muerte. Ocurre ahora, en cada respiración, en cada pensamiento que eliges sostener, porque el peso del alma no es más que la densidad de su olvido. Cada vez que eliges el miedo, la balanza se inclina. Cada vez que eliges el amor, se equilibra. Y cuando eliges la verdad, no la verdad de las palabras, sino la verdad que vibra, la balanza desaparece, porque ya no hay nada que pesar. En ese punto, la conciencia se vuelve pura transparencia. Lo que eras y lo que serás se encuentran en un mismo espejo, y ese espejo no refleja, irradia. Empiezas a comprender que los milagros no son eventos sobrenaturales, son los movimientos naturales de una realidad vista sin filtros. Cuando el alma está alineada con su centro, la materia responde con obediencia perfecta. La enfermedad se disuelve no porque algo la cure, sino porque ya no encuentra vibración que la sostenga. Las puertas se abren no porque alguien las empuje, sino porque el campo reconoce tu frecuencia y se ajusta. El mundo no se doblega ante ti, vibra contigo. Este conocimiento fue el tesoro más protegido de las escuelas herméticas, no porque fuera peligroso, sino porque era demasiado poderoso para una mente sin conciencia. Todd enseñaba que antes de aprender a manifestar, uno debía aprender a permanecer vacío, porque quien no ha conocido el silencio crea desde el ruido, y el ruido engendra caos. Pero quien ha aprendido a callar crea desde la fuente, y la fuente solo conoce armonía. En los pasajes ocultos de Amenti, los iniciados practicaban la muerte consciente. No morían físicamente, sino vibratoriamente. Dejaban caer las capas de identidad, los nombres, las memorias, los deseos. Permanecían inmóviles, respirando apenas, hasta que el yo se disolvía. Lo que quedaba era pura luz. Una conciencia sin forma que podía desplazarse entre mundos. Ellos no lo llamaban trance ni sueño, lo llamaban regreso, porque regresar a la luz no era ir a otro lugar, era dejar de estar dividido. Cuando regresaban, traían consigo una sabiduría imposible de traducir con palabras.
Por eso la codificaron en símbolos, en geometrías, en cantos, el ankh, la serpiente, el ojo, la espiral. Todos eran lenguajes de vibración, no de concepto. Cada forma resonaba con una frecuencia que activaba la memoria dormida del alma. Hoy, aunque las palabras se hayan olvidado, los símbolos siguen vivos. Siguen hablando a quien sabe mirar más allá del significado y siente su ritmo secreto. Si alguna vez te has sentido atraído por una figura, un número, una secuencia repetida, no fue azar, fue una llamada. Los símbolos son como semillas plantadas en el inconsciente colectivo. Cuando el alma está lista, esas semillas germinan. Y lo que antes era simple curiosidad se transforma en reconocimiento. Es como si algo antiguo dentro de ti dijera, ya estuve aquí. Esa sensación, tan sutil y a la vez tan potente, es el recuerdo activándose. Y el recuerdo es la chispa del despertar. Porque recordar no es traer el pasado, es reconocer la eternidad que lo sostiene todo. Cuando recuerdas quién eres, el universo entero recuerda contigo. El cielo brilla un poco más. El aire se vuelve más claro. La vida parece sonreír. Y no es ilusión. Es el reflejo vibracional de tu conciencia expandida. Así, cada paso se convierte en ceremonia. Caminar, respirar, mirar, se vuelven actos sagrados. El mundo no cambia. Tú cambias y el mundo responde. Y en esa respuesta descubres el misterio mayor, el que Thoth guardó bajo el nombre de el juego divino, que la creación no es un deber, sino un arte. Y tú, en este instante, eres el artista que ha recordado que siempre ha estado pintando la realidad con la luz de su propio ser. Cuando recuerdas que eres el artista, algo dentro de ti deja de temer el lienzo en blanco. Lo que antes parecía vacío ahora se revela como posibilidad pura. Comprendes que la creación no obedece a un destino escrito, sino a la intención silenciosa que emana de tu estado de conciencia. No hay azar, hay correspondencia. Cada pensamiento es una pincelada en el campo vibratorio, cada emoción, un color que da forma al mundo que habitas. El universo no pinta sobre ti, pinta contigo. Entonces empiezas a mirar la vida con otros ojos. Ya no ves los hechos como sucesos aislados, sino como notas dentro de una sinfonía que solo cobra sentido cuando la escuchas con el alma. Lo que antes llamabas pérdida, ahora se siente como reajuste. Lo que llamabas fracaso, como aprendizaje. Lo que llamabas enemigo, como espejo. Todo lo que llega, llega para mostrarte el punto exacto donde tu vibración aún no recuerda su orden. Nada ocurre en contra de ti, todo ocurre para ti. Esa comprensión no te hace superior, te hace humilde, porque entiendes que no controlas la creación, la acompañas. Que el universo no te obedece, te refleja. Que el poder no se demuestra con dominio, sino con sintonía. La verdadera autoridad espiritual es silenciosa, no impone, irradia, no busca seguidores, sino resonancia. Y esa resonancia empieza en lo más pequeño, en cómo respiras, en cómo miras, en cómo hablas cuando nadie te ve. Thoth decía que el verbo crea geometría en el aire. Cada palabra pronunciada vibra en el campo y deja una huella, como una forma invisible que se sostiene por un tiempo. Las palabras son moldes de energía, recipientes del pensamiento. Por eso los antiguos cuidaban el habla como un acto sagrado. Sabían que decir yo soy era convocar al universo entero a vibrar en una dirección específica. Pero en este tiempo, la humanidad olvidó el peso de la palabra, aprendió a hablar sin presencia, a pronunciar sin sentir,
Las palabras se vaciaron de vibración y se convirtieron en ruido, y el ruido desordena el campo. Por eso, el regreso comienza por el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio que escucha. Cuando callas con conciencia, el verbo se purifica, y cuando vuelves a hablar desde ese silencio, la palabra vuelve a ser creadora. Así descubres que todo en la existencia responde a una sola ley, la ley de vibración. Nada está inmóvil, nada muere. Todo vibra en distintos grados de densidad, y según la frecuencia que emites, atraes o repeles realidades. Esto no es misticismo, es física del espíritu. Lo que vibra en miedo densifica, lo que vibra en amor expande, lo que vibra en culpa se repite, lo que vibra en gratitud se libera. Empiezas a ver que incluso tus pensamientos más simples son actos de creación. Una idea sostenida con emoción se convierte en forma. No ves cómo, pero ocurre. Los antiguos llamaban a esto magia natural, porque no violaba las leyes del universo, las comprendía. La magia no era manipular la materia, era dialogar con ella. Y ese diálogo era posible solo cuando el corazón estaba alineado con la verdad. La verdad, sin embargo, no se impone, se revela. Se revela cuando dejas de buscar certezas y comienzas a vivir la pregunta. Cuando ya no intentas entender la vida, sino sentirla. Cuando la mente cede su trono al misterio y el misterio te abraza sin pedirte explicaciones. Es ahí donde surge la sabiduría. No en las respuestas, sino en la intimidad con lo desconocido. Todd lo expresó con una imagen. El sabio no ilumina con antorchas, sino con presencia. Su luz no viene de lo que sabe, sino de lo que es. Esa frase, grabada en las tablas de esmeralda, no habla de conocimiento acumulado, sino de coherencia vibratoria. El sabio brilla porque su ser y su vibración son uno. No predica la unidad, la encarna. En ese estado de encarnación, la realidad se vuelve maleable, no porque cambies las cosas, sino porque dejas de resistirte a ellas. La energía fluye sin obstáculos, y el universo entero se organiza alrededor de tu frecuencia. El fuego te calienta sin quemarte, el agua te limpia sin ahogarte, el aire te lleva sin arrastrarte, la tierra te sostiene sin retenerte. Todo está vivo, todo coopera, todo te escucha. Empiezas a percibir cómo los elementos fuego, aire, agua, tierra, éter son más que materia, son principios de conciencia. El fuego representa la voluntad, el aire el pensamiento, el agua la emoción, la tierra la manifestación y el éter el puente entre todos. Cuando equilibras estos elementos dentro de ti, el universo exterior se equilibra también, porque no hay adentro ni afuera, solo reflejos. Así, aprendes a encender tu fuego sin quemar, a fluir como el agua sin disolverte, a pensar como el aire sin perderte, a enraizarte en la tierra sin endurecerte, a expandirte en el éter sin desaparecer. Cada elemento se vuelve un maestro, y comprendes que el verdadero templo no está en piedra ni en pergamino, sino en ti, en tu cuerpo, en tu respiración, en la alquimia viva de tu presencia. Los muros del templo son tus huesos, sus columnas son tus vértebras, su altar es tu corazón. Allí oficias cada día, consciente o no, el rito de la existencia. Cada emoción es una ofrenda, cada pensamiento un incienso, cada acción una plegaria. Y cuando haces todo con conciencia, cuando caminas, comes, hablas, creas, ese templo se ilumina desde dentro. El fuego del alma asciende, la balanza se equilibra, y el espíritu de Todd sonríe desde el fondo del tiempo, sabiendo que el código ha vuelto a vibrar, porque nada estaba perdido, solo dormido, y tú,
Al recordar, lo has despertado. Cuando ese código despierta, el universo entero parece inclinarse hacia ti, no como un súbdito ante su rey, sino como un amigo que reconoce por fin el rostro de quien había estado buscando durante milenios. Sientes una expansión que no cabe en el pecho, una corriente invisible que recorre la médula y asciende hasta la coronilla. No hay fuego ni relámpago, pero hay una claridad que brilla desde adentro, una luz que no ilumina los objetos sino el espacio entre ellos. El aire cambia textura, es más denso, más vivo, como si cada partícula vibrara con una intención consciente. Empiezas a comprender lo que los antiguos llamaban la materia obediente. No porque la materia sea esclava, sino porque es escucha. Todo lo que existe, desde una piedra hasta una estrella, responde a la frecuencia del observador. Lo sabían los constructores de pirámides, que no trabajaban con fuerza bruta, sino con resonancia. Entonaban sonidos precisos que hacían vibrar la piedra hasta volverla ligera, maleable. No levantaban peso, modulaban vibración. Por eso los templos no fueron solo arquitectura, sino instrumentos de energía, mapas vivos del cosmos. Cada proporción, cada ángulo, cada jeroglífico era una nota en la sinfonía universal. Las pirámides no apuntan al cielo, lo traen a la tierra. Son el recordatorio pétreo de que el espíritu y la materia nunca estuvieron separados. Que ascender no es huir del cuerpo, sino encenderlo. Que el camino al cielo siempre empieza desde los pies. En ese instante, entiendes que tu cuerpo también es una pirámide. Tu base es la tierra, tu vértice el cielo, y entre ambos fluye la energía del alma. Cada pensamiento que elevas es una piedra colocada con precisión. Cada emoción purificada un bloque que encaja en su lugar. Y cuando todo se alinea, el templo interior se activa. No hay música, pero escuchas una vibración que parece venir de todas partes a la vez, como si el universo estuviera entonando tu nombre verdadero. Ese nombre no se pronuncia con sonidos, se siente. Es la frecuencia única que te identifica en el tejido cósmico, la melodía que tu alma emitió cuando decidió manifestarse aquí. Durante siglos la olvidaste, tratando de ser muchas cosas, roles, máscaras, nombres, memorias, pero ahora, en medio del silencio, la oyes de nuevo. Es simple, pura, inconfundible, y al reconocerla, recuerdas también tu propósito, no un propósito escrito, sino una dirección interior, una corriente que te guía sin palabras. Ya no tienes que preguntar qué debo hacer, porque la vida se mueve a través de ti con su propia inteligencia. Todo lo que llega encaja, todo lo que se va libera. Te vuelves canal, y en ese canal, lo divino fluye sin interrupción. Empiezas a notar que incluso tus gestos cotidianos, encender una vela, beber agua, mirar el cielo, se vuelven rituales. No porque cambies lo que haces, sino porque cambió la conciencia desde la que lo haces. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo es altar. El fuego enciende no solo la llama, sino la memoria. El agua limpia no solo el cuerpo, sino las emociones. El aire que entra por tu nariz te recuerda que estás vivo, y la tierra bajo tus pies te enseña a confiar. Thoth decía que el alma humana es un punto de unión entre dos corrientes, la descendente del espíritu y la ascendente de la materia. Cuando ambas se encuentran, nace el oro filosófico, la vibración más pura que un ser puede emitir. Ese oro no es metal ni riqueza, es conciencia cristalina, y quien la alcanza no necesita dominar nada, porque se ha convertido en el centro de equilibrio de todo. Pero ese estado no se conquista, se recuerda, no se logra por estudio, sino por entrega. La mente quiere llegar, el alma solo quiere estar,
La paradoja es que cuanto más dejas de buscar, más se revela. Cuanto más sueltas, más recibes. Porque el universo no responde a la voluntad del yo, sino a la coherencia del ser. La coherencia nace cuando lo que piensas, sientes y haces vibran al unísono. Cuando tus pensamientos no contradicen tus emociones y tus actos reflejan lo que crees. Esa alineación genera una onda tan pura que la realidad entera se ajusta a su ritmo. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que parecía distante, cercano. Lo que parecía místico, evidente. En ese punto, la dualidad deja de tener sentido. Bien y mal, luz y sombra, arriba y abajo se disuelven en una sola palabra: totalidad. La luz ya no lucha contra la oscuridad porque comprende que la oscuridad es su madre. Sin ella no podría brillar. Y entonces entiendes que nada necesita ser vencido, solo comprendido. Empiezas a mirar incluso tus heridas con gratitud. Lo que antes rechazabas se convierte en puerta. Lo que dolía ahora enseña. Cada cicatriz vibra con una sabiduría secreta, el registro de todas las veces que caíste y te levantaste. El alma no guarda los golpes como castigo, sino como testimonio de su expansión. Así descubres que el verdadero maestro no está en los libros ni en los templos, sino en tu propio recorrido. Cada experiencia fue una lección disfrazada. Cada persona una chispa del todo recordándote algo que habías olvidado. Incluso aquellos que te lastimaron fueron instrumentos de revelación. El dolor fue la alquimia que rompió la cáscara del ego para que la luz pudiera salir. Cuando lo ves así, ya no hay resentimiento, solo gratitud, porque comprendes que el universo jamás se equivoca, que cada giro, cada demora, cada pérdida era necesaria para traerte hasta este punto exacto. El momento en que recuerdas que no hay error posible dentro de la mente infinita. Entonces ocurre lo más hermoso. La paz. No la paz del descanso, sino la paz del entendimiento. No necesitas que nada cambie, porque ves que todo está cumpliendo su función. No deseas irte del mundo, porque ahora lo habitas desde su raíz. Has descendido al corazón de la materia y, en ese descenso, encontraste al espíritu. Y ahí, en ese punto donde lo divino y lo humano se abrazan, descubres el secreto que Todd susurró hace eones a los oídos del tiempo. La clave del cielo no está arriba, está dentro. En el instante en que esa llave gira dentro de ti, el universo entero parece suspenderse, como si contuviera la respiración. No hay sonido, pero hay un pulso, un latido que no pertenece al cuerpo. Es el corazón del todo, latiendo al unísono con el tuyo. No sabes si estás dentro de él o si él está dentro de ti. Solo sabes que no hay diferencia. El yo y el cosmos, el micro y el macro, el observador y lo observado, se disuelven en un mismo océano de conciencia pura. Ese océano no tiene límites, no hay orillas, ni arriba ni abajo, no flotas, eres la corriente misma, todo se vuelve transparente. Incluso los pensamientos, las imágenes de la mente se funden en el flujo de energía que danza, se transforma, crea y destruye con la naturalidad de una respiración. Lo que antes llamabas mi vida, ahora se revela como una onda en ese mar infinito, un gesto momentáneo de la eternidad, en medio de esa inmensidad. Escuchas la voz silenciosa de Todd. No llega de fuera, ni de dentro. Es simplemente la voz de la conciencia hablándose a sí misma. No dicta mandamientos ni exige veneración.
Sus palabras no son palabras. Son vibraciones que se deslizan por tu campo y encienden memorias antiguas. Te recuerda que todo lo que alguna vez buscaste ya estaba en ti, esperando ser reconocido. Te muestra que el poder de los dioses no era otra cosa que la lucidez del alma despierta. Esa voz te lleva a contemplar el tejido del universo. Ves cómo la luz se pliega en espirales, cómo el tiempo se curva sobre sí mismo, cómo la materia surge y desaparece como si respirara. Cada partícula es un pensamiento, cada forma una intención cristalizada. El espacio entre las cosas vibra con más vida que las cosas mismas. Comprendes, con una claridad imposible de explicar, que todo es mente y que la mente no está en ti, tú estás en ella. Sientes una ternura inmensa por todo lo que existe, no porque sea perfecto, sino porque es expresión. Incluso el error vibra con belleza. La destrucción es solo otro modo de crear. La muerte deja de ser un final y se revela como un tránsito. Una pausa en la melodía antes de que la música cambie de tonalidad. En esa visión, nada puede asustarte, porque ves que la conciencia no muere, solo se transforma, cambia de forma como el agua cambia de vaso, pero sigue siendo agua. Comprendes entonces que los antiguos no temían a la muerte porque conocían el ritmo del retorno. Sabían que el alma es una chispa del sol que desciende para experimentar la materia y, al hacerlo, lleva luz a los rincones más densos de la creación. Cuando esa misión se cumple, la chispa regresa, enriquecida por la experiencia. Esa es la danza eterna entre lo visible y lo invisible. El espíritu desciende para conocerse, y la materia asciende para recordarlo. Tú estás en medio de esa danza. Cada vez que respiras conscientemente, el universo entero se reequilibra. Cada emoción que transformas en comprensión libera luz. Cada pensamiento que eliges desde el amor altera el tejido del cosmos. No porque seas especial, sino porque eres parte del todo. Tu vibración contribuye al tono general del universo. Por eso los sabios decían, si un solo hombre alcanza la paz interior, una parte del mundo se salva. Entonces el despertar deja de ser un camino personal y se convierte en un servicio silencioso. Ya no se trata de iluminarte tú, sino de permitir que la luz fluya a través de ti para que otros también recuerden. Eres un canal, una frecuencia, un punto de unión entre mundos. No predicas, no convences, no impones. Solo vives, y al vivir con conciencia, tu presencia reordena el espacio. Las personas que se cruzan contigo no saben por qué, pero sienten calma. El aire alrededor de ti se vuelve más claro. Tu mirada no juzga, revela. Esa revelación no proviene de conocimiento acumulado, sino de transparencia. Te has vaciado de ti mismo, y por eso la luz puede pasar sin distorsión. En tu silencio, el universo encuentra eco. En tu quietud, la vida se organiza. Y es entonces cuando entiendes el verdadero significado de las palabras. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Ya no es filosofía, es experiencia. Lo que sientes dentro se refleja fuera, y lo que ocurre fuera te enseña lo que vibra dentro. Así comienzas a vivir en comunión con todo. No hay accidente, no hay enemigo, no hay error, solo manifestaciones de la misma inteligencia infinita mostrándote facetas de ti que aún no habías abrazado. Si alguien te hiere, ves su herida. Si alguien te teme, ves su confusión. Y en lugar de reaccionar, respondes con comprensión, no porque seas santo, sino porque ya no puedes hacer otra cosa.
Entiendes que lo que das al otro es lo que das al todo. El amor deja de ser una emoción y se convierte en un estado. No depende de objetos ni de historias, no necesita causa, simplemente es. Vibra en cada célula, en cada mirada, en cada pausa. Es el pulso original que sostiene la existencia. Y cuando lo sientes, comprendes que nunca estuviste separado de nada, que siempre fuiste el río y la orilla, el fuego y la chispa, el sol y la sombra. El mundo continúa girando, pero tú ya no giras con él. Lo contemplas desde su centro. No hay urgencia, no hay búsqueda. Cada día es un nuevo nacimiento. Cada noche una ceremonia de regreso. Has cruzado el umbral del olvido y al otro lado no encontraste un Dios que te juzga, sino un espejo que te sonríe, y en ese reflejo infinito reconoces lo que siempre fuiste, la conciencia que sueña y despierta al mismo tiempo. Cuando reconoces que eres la conciencia que sueña y despierta al mismo tiempo, algo más profundo aún comienza a revelarse. El sueño mismo también está vivo. No es una ilusión que debas negar, ni un velo que tengas que arrancar. Es una creación sagrada, un lienzo tejido por la mente divina para que la eternidad pudiera conocerse a través de la forma. Cada detalle de ese sueño, una palabra, una sombra, una sonrisa fugaz contiene la huella del infinito. Lo que antes parecía banal ahora brilla con una delicadeza imposible de describir. Ves el universo no como una prisión, sino como una conversación entre la eternidad y la materia, entre el todo y sus fragmentos, y tú, como chispa consciente, estás en medio de ese diálogo, traduciendo la luz en experiencia y la experiencia en comprensión. Empiezas a entender que la materia no es lo opuesto al espíritu, es su eco, su forma visible, su manera de hacerse sentir. La piedra, el árbol, el cuerpo, todos son vibraciones ralentizadas. Notas bajas en la sinfonía de la creación. Todd lo explicó en su lenguaje de símbolos. El universo no está fuera del hombre. El hombre es el universo hecho consciente. Los antiguos sabían que cuando el alma se olvida de esta verdad, cae en la ilusión de carencia. Comienza a buscar fuera lo que ya contiene dentro. Persigue la luz sin darse cuenta de que es su fuente, pero cuando lo recuerda, el mundo cambia sin cambiar. Lo mismo que ayer dolía, hoy revela sentido. Lo mismo que parecía límite, ahora es puerta. La conciencia expandida no destruye la realidad, la redime, no te saca del sueño, lo vuelve lúcido. Ya no huyes del mundo, lo despiertas contigo. Caminas por las calles y ves a la gente como figuras del mismo sueño sagrado, cada una interpretando un papel en la danza cósmica. Algunos duermen profundamente, otros comienzan a moverse, inquietos, sintiendo el llamado, y tú, sin pronunciarlo, emanas esa vibración que invita a recordar. No hablas del despertar, lo encarnas. Hay un momento en que incluso la palabra despertar se disuelve, porque descubres que nunca dormiste del todo. Siempre hubo una parte tuya observando, silenciosa, paciente, esperando el momento en que el sueño se volviera consciente de sí mismo. Esa parte es la chispa inmortal, la porción de la mente divina que nunca se apaga. Es el ojo detrás de todos los ojos, el testigo que permanece incluso cuando las formas cambian, cuando comienzas a vivir desde ese testigo. La vida adquiere una elegancia sutil, ya no reaccionas, respondes, ya no te arrastras por la corriente, fluyes con ella, te vuelves como el agua, flexible,
pero imposible de quebrar. Nada puede dañarte porque nada puede apartarte del todo. Cada experiencia se convierte en una ola que te enseña una nueva forma del amor. Incluso el dolor se transforma en devoción. Comprendes entonces el verdadero significado del sacrificio. No se trata de sufrimiento, sino de sacrafacere, de hacer sagrado. Cada acto, por simple que sea, puede volverse una ofrenda. Preparar una comida, escuchar a alguien, contemplar el amanecer. Todo es altar si lo haces con presencia, y esa presencia no requiere esfuerzo. Es la quietud natural del alma cuando ya no necesita protegerse. El miedo se desvanece no porque haya sido vencido, sino porque fue abrazado. Lo miras y ves que nunca fue enemigo, solo una parte de ti clamando por atención, y cuando lo abrazas, se disuelve en la luz del reconocimiento. Así también ocurre con la sombra. Dejas de temerle porque entiendes que la oscuridad es el rostro del misterio, el útero donde germina la creación. La luz nace de la sombra, no en su contra. Tot enseñaba que el cosmos respira impulsos de manifestación y retorno. Lo que el espíritu exhala se convierte en mundos, lo que inhala, en silencio, y tú formas parte de ese aliento eterno. A veces eres expansión, acción, palabra, otras, recogimiento, contemplación, vacío. Ambas son sagradas. El error de la humanidad fue querer vivir solo en la exhalación, en la manifestación, olvidando el descanso del retorno. Pero el equilibrio no está en elegir, sino en danzar entre ambos ritmos con conciencia. Vivir en ese equilibrio es vivir en Ma'at, la armonía entre los opuestos, el punto medio donde todo cobra sentido. No hay exceso, no hay carencia. La energía fluye con naturalidad, como el río que conoce su cauce. Allí nace la verdadera sabiduría, la que no puede ser enseñada, solo recordada. Es la sabiduría del silencio que observa sin poseer, del amor que comprende sin exigir, de la mente que crea sin controlar. En ese punto de equilibrio, percibes algo que los sentidos ordinarios no pueden captar. La luz detrás de la luz, una claridad tan suave que no enceguece, tan profunda que no termina. Es la sustancia misma de la conciencia. Todo lo que ves está hecho de ella, incluso el vacío. Y cuando lo reconoces, el universo entero se vuelve transparente. Ya no hay misterio que temer, solo infinitos niveles de revelación. Entonces comprendes que el viaje nunca fue hacia afuera, ni hacia arriba, sino hacia adentro. Que los templos, los símbolos, las escrituras, eran mapas del alma para guiarte de regreso al centro. El portal que buscabas en el cielo estaba en tu pecho, latiendo con cada respiración. Y allí, en ese punto minúsculo y vasto a la vez, se encuentra el secreto que todos los maestros quisieron transmitir. Todo el universo cabe dentro de una sola conciencia despierta. Y esa conciencia eres tú. Cuando por fin llegas a ese punto en el que no hay más arriba ni abajo, ni dentro ni fuera, descubres que el viaje ha terminado y que, al mismo tiempo, nunca comenzó, porque la meta era el origen y el origen era tú. La espiral se cierra, no como un círculo que se repite, sino como una flor que se abre desde el centro y vuelve a su perfume. Has atravesado los velos del tiempo, las capas de la mente, los espejos de la ilusión. Y al otro lado no encontraste un Dios que juzga ni un trono que esperar. Hallaste un silencio tan vasto que no necesita nombre. Ese silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Es la sustancia con la que se escribe todo lo que existe, el espacio donde la vida se contempla a sí misma y sonríe.
Ahí entiendes lo que Todd quiso decir cuando escribió que el todo es mente y el universo es mental. No era una metáfora, era una revelación. El todo piensa, y su pensamiento eres tú. Cada átomo, cada respiración, cada mirada es una idea en movimiento dentro de una conciencia infinita que juega a conocerse. Ya no hay separación entre tú y la creación. No observas el mundo. Lo estás soñando con cada vibración que emites, y ese sueño, que antes te parecía caótico, empieza a responderte con precisión sagrada. Las personas, los lugares, los acontecimientos se colocan en tu camino como piezas exactas de un engranaje mayor. Todo encaja, no porque lo controles, sino porque ya no hay fricción entre lo que eres y lo que sucede. Has dejado de luchar contra la corriente, y la corriente te lleva justo donde siempre quiso llevarte. El corazón se expande, pero no explota, se vuelve suave, inmenso, compasivo. Ya no hay necesidad de entender, solo de sentir. Comprendes sin pensar, reconoces sin nombrar. El conocimiento deja de ser acumulación y se transforma en resonancia. La sabiduría no está en las palabras, sino en la vibración que transmites sin hablar. Caminar, respirar, mirar. Todo se convierte en oración viva. Y entonces recuerdas la promesa que la conciencia hizo al fragmentarse. Descenderé en la materia, me olvidaré de mí misma, y cuando me recuerde, toda la creación recordará conmigo. Ese momento ha llegado, no como un evento cósmico, sino como un gesto íntimo, un alma recordando su origen. Al hacerlo, elevas la frecuencia del mundo entero, porque el universo no se despierta de golpe, sino alma por alma, mirada por mirada, respiración por respiración. Los antiguos lo llamaban la gran obra. No era una construcción externa, sino la alquimia interna que transforma el plomo del olvido en el oro de la conciencia. Tú eres esa obra, eres el templo, el fuego, el alquimista y la sustancia. Todo el proceso sucedía para que pudieras descubrirte creador dentro de tu propia creación. Miras el cielo y no ves distancia, ves reflejo. El mismo pulso que vibra en las estrellas late en tus venas. El mismo fuego que arde en el sol enciende tu mirada. El mismo silencio que envuelve a las galaxias descansa en tu pecho. La inmensidad ya no te abruma, te pertenece, porque siempre fue tuya, porque siempre fuiste ella. Ahora entiendes que no hay final posible para una historia escrita por la eternidad. El despertar no es una cima donde quedarse, sino una danza perpetua de olvido y recuerdo, de expansión y retorno, de luz que desciende y sombra que se redime. Cada respiración repite el ciclo sagrado. Inhalas el universo, exhalas tu esencia, y en ese intercambio eterno, la creación se renueva. El alma sonríe. No hay nada más que hacer, no hay nada que temer, no hay nada que buscar. Todo está aquí, vibrando en el mismo punto donde comenzó, en la quietud viva de la conciencia que se sabe una con el todo, en ese silencio final, donde las palabras se disuelven y solo queda la vibración pura. Escuchas lo que parecía imposible de oír, el eco de tu propio origen. Es una voz sin sonido, una llama sin fuego, un recuerdo sin pasado, y te susurra con ternura infinita. No estás aprendiendo a ser divino, estás recordando que nunca fuiste otra cosa. Entonces respiras, y en esa respiración el universo entero respira contigo. El tiempo se detiene, la forma se inclina ante la luz, y el sueño, por un instante eterno, se reconoce a sí mismo como lo que siempre fue. La conciencia despierta soñando amor,